bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa, una serie diseñada especialmente para que sigan estudiando desde su hogar y con la gran oportunidad de hacerlo en colaboración con sus familiares. Y es que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. No desaprovechemos esta experiencia. Este programa se titula Cuéntame un cómic y está dirigido a las alumnas y alumnos de la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. El objetivo de esta sesión es que logren identificar alguna de las principales características y propósitos de las novelas gráficas y las historietas. Antes de comenzar, les aconsejamos que busquen una hoja y un lápiz para que anoten todas las dudas que les surjan y también las ideas principales que vayan identificando durante la sesión. Lo anterior para que al terminar sus anotaciones las integren a su carpeta de experiencias y la puedan comentar en la escuela cuando regresen a clases, lo cual será muy emocionante. Sin mayor preámbulo, ahora sí, iniciamos. A lo largo de su acercamiento con la lectura y escritura literaria, ya se han familiarizado con las narraciones e incluso dentro de su formación escolar ya han escrito textos como cuentos. Así que veremos en esta ocasión cómo pueden recrear estas narraciones para hacer una historieta. Durante su formación académica han leído textos narrativos como cuentos y novelas, pero seguro que alguna vez también han tenido en sus manos y disfrutado una historieta. ¿Sabían que las historietas se utilizan con distintos objetivos? ¿No? Conozcamos algunos de ellos en el siguiente video titulado ¿Con qué propósitos se usa la historieta hoy en día? Hola, ¿se han dado cuenta que las historietas no son solo para niños? Son muy divertidas. A veces también nos enseñan, nos informan o nos hacen reflexionar. ¿Saben qué uso se les da a la historieta? Veamos. Hola. Hola. ¿Qué historietas están leyendo? Una de superhéroes y otra que habla sobre México contemporáneo. Yo alguna vez leí las historietas de Memín Pingüín que tenía mi papá. Yo estoy leyendo una acerca de la equidad de género y, por lo que escucho, las historietas pueden tener diferentes temas. ¿Qué les parece si investigamos acerca de sus características y usos? Sí. Las historietas pueden expresar y representar mensajes, ideas e historias a través de secuencias de imágenes. Las historias que presentan las historietas se cuentan en viñetas, cada una de las cuales representa una secuencia. Entre los elementos que componen las historietas están los siguientes: viñetas o cuadros, globos de texto o bocadillos, frases verbales que muestran los diálogos o pensamientos de los personajes, y las onomatopeyas que indican los sonidos de la historia. Hay historietas con contenidos significativos e interesantes, elaborados con una intención comunicativa, en los que la imagen y el texto se complementan. Las historietas se usan para diferentes propósitos. Veamos cuáles son. Campañas sociales. Difundir campañas sociales dirigidas a diferentes públicos dependiendo de la temática a tratar. Por ejemplo, historietas dirigidas al cuidado de la salud de la mujer, para prevenir la violencia de género y para el cuidado del medio ambiente, entre otras. Crítica social. Otro uso que se les da a las historietas es para hacer una crítica social de modo satírico, es decir, que critica con cierto humor e ironía alguna situación o problemática. Ejemplos de ello son las historietas que hablan sobre la situación de los países, de las instituciones, del comportamiento de las personas o de diversas sociedades. Fines académicos y educativos. Otras tienen como objetivo difundir diferentes temas académicos y educativos de manera lúdica, como la vida de personajes sobresalientes de la historia, ciencia y tecnología, entre otros. También puede ser una herramienta de apoyo en clases, porque capta la atención del lector, ya que es fácil de seguir tanto por la imagen como por el uso del lenguaje escrito, y favorece la deducción gracias al apoyo visual,
tanto del dibujo como de la diagramación del texto. Por último, sirve para la comprensión de la situación en su conjunto. Entretenimiento. Las historietas son además un medio de entretenimiento, ya sea para un público específico o para el público en general. Por ejemplo, Pulpo Comics y Quantum, y Horizonte Cero, que son historietas de ciencia ficción. O La leyenda de los 5 soles, que busca despertar la curiosidad en los lectores y a su vez entretenerlos. Y también se utilizan para alcanzar fines estéticos. Estas historietas suelen desarrollar una propuesta innovadora o de alta calidad gráfica, y en ocasiones dan mayor peso a las imágenes. Por ejemplo, Fahrenheit 451, adaptado a la novela gráfica por Tim Hamilton. Kingdom Come, cómic de superhéroes publicado por DC. Y La vida es buena si no te rindes, del historietista canadiense Gregory Gallant, mejor conocido como Seth. ¡Guau! Nunca pensé que las historietas pudieran tener tantos usos. Ni yo siempre pensé que eran solo para entretener. Oigan, se me ocurre que podemos adaptar un cuento a una historieta. Sí, ¿y qué uso le daríamos? Primero pensemos en el cuento que queremos adaptar, después en el propósito comunicativo de nuestra historieta para determinar su uso. Va, yo soy bueno dibujando. Yo quiero hacer los diálogos. Entonces, manos a la obra. Sí, ¿qué les parece? Las historietas pueden tener diferentes usos y tener una conexión con los lectores, siempre que presenten personajes con los cuales los lectores se puedan identificar positivamente, mantengan un equilibrio entre realidad y fantasía, consigan educar, informar y o entretener a través del humor y la acción y utilicen dibujos que manejen adecuadamente los colores. ¿Se imaginaban todos estos usos que puede tener una historieta? ¿Se les ocurren otros? ¿Les gustaría adaptar otras historias o incluso hacer sus propias historietas? Seguramente hay muchas historias que contar y pensamientos que compartir. ¿Se animan? ¡Adiós! No sabía que las historietas podían ser incluso utilizadas en campañas sociales. Ni yo que podían ser empleadas con fines educativos. Otro tipo de historieta es la novela gráfica. ¿Sabían que este formato es uno de los productos más elaborados dentro del cómic? ¿Y tú lo sabías? Sinceramente lo desconocía. Nunca he hojeado una novela gráfica. ¿Y tú? Solo he leído una y estaba muy interesante, pero mejor veamos el próximo material audiovisual denominado novela gráfica, una nueva forma de literatura, para aprender más sobre ella. ¡Acompáñenos! Me gustaría escribir alguna historia, pero con ilustraciones como esta novela gráfica. Pero creo que antes debo conocer sus características, cómo surgieron y cuáles son las más relevantes. ¿Me acompañan? Esta novela gráfica está increíble. ¿Cómo ves si la revisamos para conocer sus características? Es una buena idea, me parece bien. La novela gráfica tiene sus orígenes en la historieta o cómic. Una novela gráfica es una historieta, pero no al revés. Esto se debe principalmente a su formato y al público al cual va dirigida. Los cómics pueden aparecer como tiras en periódicos y en forma de revistas de poca extensión, mientras que las novelas gráficas lo hacen en libro. Las novelas gráficas están dirigidas principalmente a jóvenes y adultos, mientras que las historietas al público infantil y juvenil. Uno de los inicios de la novela gráfica se sitúa en el siglo XIX, con la publicación de obras primero por entregas y posteriormente recopiladas en un volumen, como por ejemplo la saga de Monsieur Cryptogame, 1845, de Rodolphe Toffer, Granizada, 1881, de Apelé Mestres, y La familia Fenouillard, 1893, de Marie L. George Coulomb, Christophe. Es durante la segunda década del siglo XX cuando cobra mayor interés entre los lectores y los autores empiezan a crear nuevas formas y formatos para contar historias. Muestra de ello son, por ejemplo, Alma Rebelde, 1948, de Jane Eyre, pequeño volumen de 20 páginas que abre la colección La novela gráfica. Black Mark, de los artistas
Jill Kent y Archie Goodwin, publicada en 1971, es considerada la primera novela gráfica, aunque para entonces no se denominaba así. La obra A Contract with God de Will Eisner, publicada en 1978, fue definida como la primera novela gráfica. La novela gráfica se fortalece cuando el término se usa para diferenciarla de los cómics, dirigidos entonces principalmente al público infantil y juvenil. Algunas obras literarias clásicas se adaptaron a novela gráfica. Por ejemplo, la trilogía de Ulises, una adaptación libre de Sebastián Ferrand, de la obra clásica La Odisea, de Homero. El infierno de Dante, de Joseph Lanzara, adaptación basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. También han sido adaptadas e ilustradas obras literarias modernas. Tales son los casos de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, adaptada e ilustrada por Stephen Yue, y Moby Dick, de Herman Melville, adaptada por Jean Rewaworth e ilustrada por Denis Diprez. Encontré las características de la novela gráfica. ¿Lo leemos? Sí, claro. Mira. Tiene formato de libro, con tapas duras y papel de buena calidad. Tiene más páginas que el cómic. Presenta la historia en viñetas, es decir, con ilustraciones y textos más o menos breves. Sus ilustraciones desarrollan toda una atmósfera o ambiente alrededor de la historia. ¿Buscamos las novelas gráficas más relevantes? Claro, vamos a investigar. Hay un gran número de novelas gráficas. Algunas de las más relevantes son Maus de Art Spiegelman, la cual narra la historia de los padres del autor en un campo de concentración en la Alemania nazi. En ella, los personajes son animales, los judíos son ratones y los nazis son gatos. Un título de este subgénero con origen de historieta es Batman, El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, considerada como uno de los pilares de la novela gráfica. Muestra a un Batman anciano y alcohólico que vuelve a vestir su capa, desatando una revolución social. Del mismo estilo es Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Esta obra es considerada por muchos como la mejor novela gráfica de todos los tiempos. Narra la historia política y social de Estados Unidos del siglo XX a través de superhéroes, quienes aparecen como reales dentro de la historia. Mira, encontré novelas gráficas mexicanas. A ver. Una de las primeras novelas gráficas creada por un artista mexicano es Operación Bolívar, de Edgar Clement, que cuenta la historia de Leónidas, un cazador de ángeles. Yo encontré El complot mongol. Es una obra que se desarrolla en la Ciudad de México y trata sobre las peripecias que vive el detective privado Filiberto García. Quiero hacer una novela gráfica como Complot Mongol. Oye, sí. Te invito a que busques alguna de estas novelas gráficas. Seguro te vas a entretener mucho. Y también podrás crear la tuya. ¡Adiós! Uy, no sabía que los orígenes de la novela gráfica fueran tan remotos. Ni yo que existía una novela gráfica de El complot mongol. Yo leí la novela hace poco y me encantó. Ahora me muero de ganas por ponerle las manos encima a la novela gráfica. ¿Vieron que hay muchas novelas adaptadas a novelas gráficas? Me están dando ganas de hacer una adaptación. A mí también. ¿Y a ustedes ahí en casa? Ahora los invitamos a observar un video en el que nos explica los principios básicos para dibujar un cómic. Lo primero que necesitas para dibujar cómics es un lápiz negro de dibujo. Comienza por dibujar unos recuadros. Si quieres, puedes utilizar una regla. Debajo de estos recuadros, dibuja otros en forma de paneles alargados. La forma de distribución de estos paneles va a depender de la historia que quieras contar. No es necesario que los recuadros estén alineados uniformemente. Al final, deja un espacio en blanco que va a funcionar como un recuadro más.
En cada recuadro comienza a crear las diferentes escenas. En este caso, los personajes están discutiendo. En el segundo recuadro dibuja una situación diferente al primero de ellos. Si quieres variar, puedes dibujar a los personajes en otra posición o tamaño. Utiliza los recuadros en forma de panel para seguir narrando la historia. No es necesario que en todos los recuadros suceda lo mismo. Aprovecha el espacio en blanco que has dejado para dibujar una escena en un espacio menos delimitado. Y eso es básicamente la manera de dibujar cómics. ¿Qué les pareció? A mí me gustó cómo describió la forma en la que se van ordenando los recuadros. A continuación, veamos una cápsula que nos muestra cómo hacer una historieta. Y por cierto, ¿les comparto un dato? A los recuadros también se les llama viñetas. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Definitivamente haré mi propia adaptación a novela gráfica. Yo también haré la mía, pero empezaré con algo más breve, un cuento gráfico. Tienes razón, yo conozco un cuento de terror buenísimo llamado La pata de mono, de William Wyman Jacobs.
Seguro que sería un gran cuento gráfico. Seguro que sí. Yo adaptaré un cuento policíaco que lleva por nombre Cordero Asado, de Roald Dahl. Hay otros cuentos policíacos que podrían usar de la antología del relato policial, compilada por José Santamaría y Pedro Alonso. ¿Ustedes cuál historia adaptarán? No olviden tener presente cuál será el propósito de su historieta. ¿Por qué es importante identificar el planteamiento, desarrollo y desenlace de la historia que adaptarán? ¿Para qué les servirá entender el carácter de los personajes de la historia que adaptarán? ¿Para qué sirven los principales planos de las historietas? En caso de que coloreen su historieta, ¿por qué deberán poner atención en los colores que elijan? Una vez que terminen de hacer su adaptación, muéstrensela a alguno de sus familiares y pídanle que les diga qué les pareció. Después retomen el comentario que les hayan hecho y guárdenla en su carpeta de experiencias. Esperamos que les guste esta actividad y no olviden lo importante que es recibir las opiniones y sugerencias de parte de sus familiares, pues esto fortalece el trabajo colaborativo. Nos vemos en la próxima sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!